Vean, aquí está el churro y escuchen. Hola mis cocineros y mis cocineras, mi nombre es Tania y te doy la bienvenida a un nuevo video de En tu cocina. Hoy vamos a preparar unos deliciosos churros. Si se acuerdan, en Facebook les coloqué una encuesta de qué preferían, si unas donas o unos buenos churros, y ustedes decidieron que hiciéramos esta receta. Así que recuerden que en la cajita de la descripción también pueden encontrar los ingredientes y las cantidades exactas. Y ahora sí, nos vamos con la receta. Bueno, vamos a iniciar colocando nuestra agua en nuestra ollita y vamos a esperar a que hierva por completo. Va a tomar unos 2 o 3 minutos dependiendo. Yo lo tengo a llama alta, pero después ya le vamos a ir bajando. Cuando ya esté hervida le vamos a agregar nuestra sal y el azúcar. También le agregamos las 2 cucharadas de mantequilla. Y mientras esto se derrite vamos a ir a cernir nuestra harina. Colocamos un colador y empezamos a pasarla por ahí para evitar que se formen grumos al momento de mezclarlo con nuestra agua, el azúcar y todos estos ingredientes. Ahora sí, vamos a regresar y vemos que todavía la mantequilla le falta un poquito, así que le vamos a dejar unos segunditos más. Y cuando ya esté lista, entonces le vamos a integrar la harina que cernimos anteriormente. Ahora sí que ya está completamente derretido, vamos a agregar nuestra harina que ya teníamos previamente cernida. Y vamos a empezar a mezclarla. En este momento hay que apagar la cocina y empezamos a mezclar sin parar para que todo se compenetre muy bien. Si se cansan en algún momento, no se preocupen, tomen sus pausas porque yo las tomé. Una eternidad más tarde. Cuando ya tengamos esta consistencia, le vamos a agregar el huevo, preferencia tamaño pequeño por las cantidades que estamos usando. Y viene nuevamente nuestro trabajo, vamos a mezclarlo, es la parte más complicada, pero todo esto vale la pena, vamos a salir victoriosos. Y bueno, por fin, ahora sí vamos a hacer nuestra manga improvisada. Yo tomé una de estas bolsitas y le corté una esquina y ahora le voy a colocar nuestra boquilla, ya que no hay mangas pasteleras por ningún lado, entonces aquí lo improvisamos. Y vamos a colocar nuestro contenido, nuestra mezcla en la bolsita. Disculpen que no se pudo grabar, pero cuando ya coloqué el contenido, para darle mayor seguridad a mi manga improvisada, la sellé con tape. La rellené todita para que estuviera mucho más segura. Y ahora sí, vamos a empezar entonces a hacer nuestros churritos. Les pueden poner el tamaño que ustedes quieran. Si lo hacen de este tamaño, posiblemente vamos a tener entre unos 15 a 16 churros. Pero se perdieron algunos en el camino, así que no vamos a poder ver la familia completa. Y ahora sí, ya que ustedes tienen sus churritos listos del tamaño de su preferencia, vamos a llevarlo a nuestra olla con aceite caliente y los vamos a freír. Hay que estar pendientes porque esto es rápido. Cuando ya estén doraditos, entonces los vamos a sacar, los escurrimos lo más posible, pero inmediatamente los pasamos por azúcar, porque si no se hace mientras está caliente, el azúcar no va a pegar. ¡Lista! Y ahora sí, aquí tienen parte del resultado, porque otros ya se fueron. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Recuerden darle like a este video si les gustó, si les pareció. Y por supuesto se pueden suscribir a este canal, que vamos a tener recetas nuevas y fáciles todas las semanas. También les recuerdo que en este video tenemos un sorteo de una batidora de mano y es súper fácil participar. Y ahora sí, nos despedimos deseando Esta pequeña parte se llama felicidad. un merecido buen provecho.